Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos hoy en este webinar de CardioMEMS entre la innovación y la experiencia, organizado por la filial catalana de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. Vamos a guiar esta sesión María Teresa Espinosa, que es enfermera de práctica avanzada del Hospital Clínic, y yo misma, que soy Judit Serra, enfermera adjunta de la Unidad de Cardiología del Hospital Germans Trias y Pujol. La sesión tendrá una duración de 1 hora y media, más o menos, y os invitamos a que vayáis haciendo preguntas en el chat para luego en el debate final pues darles respuesta. Si queréis compartir la cámara con nosotros, pues al igual nos ayudaría a los ponentes a hacer esto un poquito más familiar. En los micrófonos, por favor, si pueden estar apagados. Muchas gracias. Tere, cuando quieras. Hola a todos. La insuficiencia cardíaca sigue siendo un gran reto en la práctica clínica y hoy vamos a conocer de primera mano cómo el dispositivo CardioMEMS puede cambiar la forma en que seguimos y cuidamos a estos pacientes. Hoy contamos con ponentes de primer nivel que compartirán sus vivencias y resultados. En primer lugar, contamos con Samar Jabad, enfermera especializada en insuficiencia cardíaca en el Hospital Josep Trueta, que nos hablará de su experiencia clínica con pacientes que utilizan el dispositivo CardioMEMS y su impacto en el seguimiento diario. Adelante. Buenas tardes. Antes de nada, agradecer a la filial catalana de la asociación que cuente conmigo para esta ponencia. Con vuestro permiso, comparto, a ver si me sale la primera, la presentación. Bien, pues en este caso voy a explicar la experiencia que tenemos en el Hospital Trueta de Girona en el seguimiento de las personas con insuficiencia cardíaca avanzada que tienen implantado el dispositivo CardioMEMS. Os presento nuestro hospital. Es el centro de referencia en la región sanitaria de Gerona. Y en este caso, nuestro hospital cuenta con una unidad de insuficiencia cardíaca especializada, con 3 enfermeras especializadas a tiempo completo, en estos momentos, 4 cardiólogos especialistas y 2 médicos de medicina interna. Para situar un poquito el motivo de darle importancia a este dispositivo, comentaros, como bien sabéis, que existe el término telesalud o telemedicina, que se refiere al uso de las TIC, de las técnicas de información y comunicación, para proporcionar atención profesional de manera remota. Como bien sabéis, hay muchos dispositivos que nos están ayudando en este ámbito, sobre todo en el intercambio de información clínica entre los profesionales de salud y la comunidad. A nivel de Cataluña, que es lo que tenemos nosotros más cercano, pues como bien sabéis, todo viene determinado por las políticas. Existe todo un plan en el cual tiene mucho hincapié la transformación digital en este aspecto, en la sanidad. A nivel estatal, el Ministerio de Sanidad, si os interesa, os he dejado aquí también un enlace. Se plantean todas unas estrategias que dan pie, fomentan, incentivan todos estos cambios a nivel de comunicación, paciente y sanidad. Bien, pues ahora hablando ya propiamente del CardioMEMS, es este dispositivo que veis en la imagen. Es una cosita muy pequeña que nos da muchísima información y que nos ayuda en todos esos pacientes que realmente se nos escapa un poco de las manos cuando ya, a pesar de todo, se descompensan. Se trata de un sensor, disculpadme que voy a quitar ahora. Se trata de un sensor implantable que no tiene batería, sino que funciona a través de la radiofrecuencia, que permite el monitoreo remoto de la presión de la arteria pulmonar en pacientes con insuficiencia cardíaca en riesgo de descompensación. Es como si llevara, los que hemos estado o estáis en críticos, un catéter Swan-Ganz que nos permita obtener estos resultados cuando lo lleva colocado. ¿Dónde se coloca y cómo? Este dispositivo, el dispositivo CardioMEMS, se ubica de forma permanente en una rama de la arteria pulmonar durante un procedimiento de intervencionismo cardíaco, que suele durar entre media hora y 1 hora, y al final pues es como un cateterismo derecho, no acaba siendo un cateterismo de los habituales en patología isquémica, sino que sería de un cate derecho.
Durante el procedimiento, cuando se coloca el dispositivo, se calibra según las presiones de la arteria pulmonar basales del paciente. Este dispositivo, ¿a qué paciente o persona se le puede colocar? Al final, este dispositivo lo que nos proporciona es ayuda en aquellos pacientes que tienen episodios de descompensación de la insuficiencia cardíaca de forma repetida y, por lo tanto, es importante adelantarnos y, como sabéis, la descompensación siempre viene precedida por un aumento de la presión intracardíaca. A modo de definición, el paciente candidato para la colocación del CardioMEM sería aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca en una clase funcional 2-3, es decir, hay disnea en las actividades de la vida diaria, un poquito para reconducir o para los que no tengan tan a mano la NIJA, planteo aquí la tabla para situar un poquito en qué fase estaría este paciente. Además, como mínimo debería tener una consulta reciente a urgencias por descompensación. He puesto el concepto edema agudo pulmón flash porque al final, cuando tienes este paciente muy visto, es como lo definimos para entendernos, ¿no? Es ese paciente que no avisa, que realmente pues está estupendo y en cuestión de muy poco tiempo, ¡pam!, debuta o inicia la clínica y hay que correr. Este paciente también suele tener los péptidos, el NT-proBNP, elevado ya de serie, por mucho que estemos titulando ya de máximos los fármacos que habitualmente se dan para la insuficiencia cardíaca. La evidencia que dice, pues en este caso os presento este estudio que es reciente y además de la casa, ¿no? Como que dice aquí, hecho aquí en el país, que en definitiva lo que nos dice es que el dispositivo no cura, pero sí que nos ayuda en el manejo de estos pacientes, ya que nos reduce las hospitalizaciones que conllevan estas descompensaciones de repetición. Bien, pues una vez colocado el dispositivo, nosotras como enfermeras tenemos que ir siguiendo los valores PAP medias que nos va retransmitiendo este dispositivo a lo largo de cada día, que hace las medidas que a continuación ya os explicaré. Esta sería la pantalla principal, en nuestro caso, de los pacientes que están con este dispositivo colocado. El Hospital Trueta tiene poquitos pacientes en comparación a otros centros, pero esta sería la pantalla, digamos, de los que hay en la actualidad. ¿Qué datos recibimos? Pues como veis en la gráfica, he desmarcado bastantes opciones porque el dispositivo da muchos valores, pero en definitiva lo que recibimos son los datos de la arteria pulmonar. Y lo que nos ayuda a ir un poquito más a la idea para saber si este paciente está iniciando esta descompensación es el promedio de los valores que transmite la arteria pulmonar. Cuando nos va retransmitiendo los datos de las medidas, esto al final forma parte de la inteligencia artificial y el dispositivo o el software que lleva el dispositivo es capaz de detectar si la onda es correcta o no. En este caso nos indica que la ha dado como aprobada, como veis aquí, y al final lo que veis es una curva muy parecida a la que transmite también el catéter Swan-Ganz. La inteligencia artificial nos da muy bien en este sentido porque a menudo el paciente puede hacer la transmisión de datos y por lo que sea, ¿no? Marcarle como que ha sido buena, pero cuando la traduce en nuestra plataforma se da cuenta que puede estar artefactada la onda y nos lo dice. Es una onda dudosa. Pues como os decía, el paciente desde su casa nos envía los datos. Cada día, siempre recomendamos por la mañana, porque al final nosotras revisamos los datos por la mañana, les indicamos que se estiren en este cojín que veis en pantalla y es un dispositivo muy, muy sencillo que cuando está colocado en la posición que se le indica, el aparato les dice que está bien, que le dé al botón para mandar la medida y cuando se ha mandado correctamente le avisa y ya está. Y esto es, vamos, la transmisión no os engaño. En cuestión de menos de 5 minutos nosotros tenemos el dato en la plataforma.
¿Cómo lo revisamos? Pues bien, esto también es interesante y creo que es muy, muy importante explicarlo porque al final la faena que, como sabéis, la faena que no escribes no la has hecho y al principio de empezar con todo esta forma de práctica asistencial nos dimos un poquito abrumadas porque teníamos que ir revisando y a pesar de que no hubiese una intervención como tal porque todo iba correcto, teníamos que de alguna manera constatar que estábamos revisando esos datos. Como os estoy enseñando una captura del programa que usamos nosotros en nuestra práctica asistencial y gracias a pues, hacer la consulta a nuestros compañeros más cercanos que estaban ya con el dispositivo implantado y que por lo tanto tenían mucha más experiencia, nos indicaron cómo abrir una agenda específica para la revisión de este dispositivo. Y como ya son pacientes que sí o sí se les tiene que ir revisando, ya de forma automática, por defecto, tú abres la agenda por la mañana y ya tienes los pacientes cargados, como si vinieran a consulta, pero en este caso es la revisión online de los datos que van transmitiendo. Entonces, cuando revisamos estos dispositivos y vemos sus resultados, ¿qué hacemos si la presión arterial pulmonar media está elevada respecto al objetivo que marcamos? Como decíamos anteriormente, el objetivo acaba siendo calculado a través de la PAP basal en el momento en que se coloca el CardioMEMS. Pues bien, la revisión del histórico de parámetros es fundamental. Puede ser un paciente que siempre se mantenga estable y necesitas, ¿no?, mirar atrás y ver cómo ha ido. Cuando ya ves qué ha pasado, ¿no?, si ha habido un cambio brusco o realmente tú ya eres conocedora o te está enseñando el evolutivo que este paciente ha ido subiendo, 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 al final llamas, obviamente, e interrogas los signos de alarma. Una cosa que a lo mejor aquí no queda bien explicada es que también miras la historia. Muchas veces cuando llamas acabas abriendo la historia y antes de llamar revisas si el paciente ha consultado a urgencias por algún motivo, si ha ido a su médico de cabecera por un catarro, si, pues no sé, a lo mejor incluso cualquier excusa es buena para decir, bueno, pues por aquí van los tiros, ¿no? Aquí es lo que, pero acabas llamando. Siempre acabas llamando e interrogando por los signos de alarma. Si las piernas han hinchado, si ha tenido algo por la noche, si se encuentra más fatigado o incluso si él cree que hay alguna infección vírica por ahí rondando. Luego valoras el caso. ¿Qué tratamiento hace? Si ya está con diurético, no está con diurético. Si el paciente ya de forma autónoma ha sido capaz de hacer el régimen flexible de diurético y por lo tanto este paciente ya se está tratando, pero aún así la PAP sube. Y además los antecedentes, ¿no? Si es un paciente cardiorrenal, si es un paciente también que el dispositivo es muy reciente y todavía nos estamos adaptando en cuanto al objetivo, que eso también es importante decirlo. Y luego viene la intervención. Según lo que estamos viendo de la clínica y los parámetros y los antecedentes, determinamos un poquito si hay un aumento de diurético o acabamos ajustando los vasodilatadores. Los beneficios de este seguimiento remoto seguramente ya los estáis visualizando, pero a modo de recordatorio o de repaso, al final es la detección precoz es lo más fundamental. Estos pacientes son de muy fácil reingreso porque al final están titulados de máximos, el ProBNP sigue elevado y aún así se descompensan, pues es primordial la detección precoz y este dispositivo nos lo permite. Porque además la evidencia lo ha dejado muy claro, los cambios hemodinámicos preceden a los síntomas. Por lo tanto, el dispositivo nos permite mejorar el seguimiento y por lo tanto la intervención llevarla a cabo en el momento más adecuado. Esto es importante recalcarlo porque es muy, muy fácil o infratratar con diuréticos a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Hay un momento en que también vas perdido, ¿no? Vale, lleva 2 furos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Empezamos hidrotona? No, es que me dice que se ahoga un poco, pero lo tengo en casa, ¿qué hago? ¿Lo llamo? Pues al final CardioMEMS nos da este punto de estos ojos y lo podemos tratar todo con más precisión. Al final, esto comporta una reducción de hospitalizaciones, como os decía, y por lo tanto mejora la calidad de los pacientes, la calidad de vida, porque los síntomas mejoran, mantenemos a los pacientes asintomáticos durante más tiempo y la clase funcional acaba mejorando. Esto, al final, empodera al paciente. Pensad que el CardioMEMS no cura, pero tú tienes que tener a un paciente bien empoderado, adherente a las medidas higiénico-dietéticas, porque cuando tú llamas a ese paciente le tienes que decir, sube esto, baja lo otro,
qué ha pasado y él te tiene que saber explicar si es que ha habido un catarro, si es que durante el fin de semana ha tenido una celebración y a lo mejor, pues bueno, ha comido la paella que han preparado para todos y él pues lo ha notado en este sentido. Como os digo, no sirve de nada el CardioMEMS si el paciente no está empoderado y hay esta adherencia en cuanto a medidas y en cuanto a adherencia al tratamiento farmacológico. Y obviamente a nosotras como enfermeras nos da valor en la intervención y en la asistencia de estos pacientes y es fundamental que esta enfermera que llegue en el seguimiento de estos dispositivos esté especializada en el paciente con insuficiencia cardíaca y al final lideras lo que viene siendo el seguimiento, porque estos pacientes los conoces, los educas, les explicas, muchas veces incluso ya no hace falta ni que vengan porque ya te están explicando, mira, es que estoy bien, pero yo empiezo a notarme y yo ya he empezado, como me explicaste. Bueno, al final este seguimiento gira en torno a la enfermera especializada en insuficiencia cardíaca. Bueno, esta diapositiva no sabía si dejarla o no dejarla porque al final es una aplicación que actualmente no tenemos en marcha, pero ha funcionado durante un tiempo y ha sido una pasada para nosotros, yo le llamaba así el high level, porque hemos tenido pacientes que han estado en una situación de estabilidad, de adherencia, de control de todo, de la enfermedad, de la situación, de que se les ha podido facilitar una aplicación del móvil que les transmitían los datos, o sea, veían lo mismo que veíamos nosotros en cuanto a la presión de la arteria pulmonar y con unas indicaciones del cardiólogo y el soporte de enfermería, este paciente subía y bajaba la furo, lo digo así como muy a lo bruto, pero bueno, para que me entendáis, y era capaz de tener controlada su PAP desde el móvil, o sea, muy heavy, para mí muy heavy. Y nada, no me alargo más, quedo a vuestra disposición tanto en el correo o aquí en el momento de esta reunión que tenemos para resolver vuestras dudas y vuestras curiosidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Amar. Y pasamos ahora a una parte especial de esta webinar, puesto que también nos acompaña Beatriz González, enfermera de insuficiencia cardíaca en el Hospital Germans Trias y Pujol. Su enfoque nos permitirá entender cómo se integra la tecnología en los protocolos de seguimiento desde la consulta de enfermería. Asimismo, contaremos con el testimonio del señor José y la señora Rosa, un paciente experto y su esposa en el rol de cuidadora, que compartirán cómo es vivir con insuficiencia cardíaca y cómo el CardioMEMS ha impactado en su calidad de vida. Muchísimas gracias. Adelante, Bea. No compartir pantalla, ¿no? Bueno, ante todo, buenas tardes. Agradecer, agradecer a la filial de la catalana de la AEC y sobre todo pediros disculpas porque después de tantos años creo que es la primera vez que hablo delante de un ordenador y no sé cómo lo voy a llevar, pero bueno, sobre todo, espera que esta no es la otra, perdonad, ¿ves? Ya comenzamos. Aquí, también aquí. Esta no tanquen. ¿Qué? Espera, pues aquí. Ahora, tenía que haber alguna clave la primera vez. Pues nada, sobre todo eso, agradecer a todos los que estáis también ahí detrás de la pantalla. Y nada, después de la exposición de Samar, yo es un poco, añadir un poco la experiencia nuestra aquí en el hospital. Como bien ha explicado ella, el CardioMEMS es un dispositivo que se coloca en la arteria pulmonar a la izquierda y dispone, bueno, se puede decir que consta como de tres partes, ¿no? Lo que es en sí el dispositivo, que gracias al Joan Anton, al paciente, tenemos aquí nos ha traído un dispositivo que luego si le podemos enseñar, si le acercamos un poquito sacamos de la caja, es un dispositivo muy pequeño, es tamaño real que os enseñamos. Y esto es lo que se coloca en la arteria pulmonar izquierda, es tamaño de un clip. Si no se tiras con un folio se ve. Sí, a un fondo blanco. Sí. Y así lo podéis ver todo, porque este es tamaño real y es tamaño de un clip, luego iréis viendo imágenes, ¿no? Habéis visto imágenes.
Y como bien ha dicho Samar, no necesita batería, no necesita recambio, que los pacientes a veces preguntan, ¿y esto seguirá funcionando? ¿No seguirá funcionando? Realmente esto se epiteliza y queda allí para siempre. Luego se dispone de la almohada que tiene el paciente en el domicilio y luego se dispone de la plataforma donde nosotros recibimos todos los datos. Como bien ha dicho, el paciente se coloca en la almohada, que aquí en esta foto parece como algo muy ergonómico, pero luego ya nos explicará el paciente, a veces no es tan fácil, a veces tardan un poco en captar la medición y bueno, envían la medición y nos llega a la plataforma Merlin, que es donde nosotros podemos ver los datos de presión pulmonar. Un poco para justificar el por qué ponemos CardioMEMS, como bien ha dicho también Samar, ¿no? Nos intentamos anticipar a esa descompensación que aparece cuando aparecen estos síntomas y el paciente acaba ingresando. Entonces, sí que por la gráfica nosotros sabemos en los estudios, CardioMEMS se intenta anticipar estos 30 días al ingreso, pero el paciente a veces nos encontramos que cuando le han implantado el CardioMEMS no lo sabe, ¿no? Entonces, es muy importante explicarle al paciente antes del implante del CardioMEMS que el CardioMEMS lo que intenta es anticiparse a esos 30 días. El paciente cuando aparecen los síntomas muchas veces ya se encuentra en esta fase, es como un semáforo. Cuando nos encontramos en estos colores, el paciente tiene que entender que ya estamos en una fase de alerta y ya si estamos con síntomas, ahí ya tenemos el riesgo de estos ingresos que no queremos que aparezcan, esas venidas al hospital, etc. Entonces el paciente, cuando nosotros hacemos el seguimiento CardioMEMS, la idea es que estemos aquí, que el paciente esté en normo peso, que el paciente no note síntomas, incluso que cuando le llamemos el paciente nos diga no noto nada, esa es la idea, ¿no? Un poco también justificar el CardioMEMS, pues evidentemente con una base científica, ¿no? Tenemos varios estudios que apoyan el sentido de implementar un dispositivo como el CardioMEMS, porque como se ha comentado anteriormente, ¿no? Implica de un cate derecho, no es un dispositivo que sea gratuito, entre comillas, ¿no? Es un cate derecho, implica un procedimiento invasivo, pero lo que sí que vemos es que hay estudios en los que disminuye los outcomes primarios, tanto hospitalización como mortalidad, tanto como hospitalización por insuficiencia cardíaca. También hay otros artículos como el Passport, como el Monitor Heart Failure, son estudios que se han hecho, generalmente son pacientes que hayan tenido un episodio por insuficiencia cardíaca o que tengan marcadores de NT-proBNP altos y generalmente son pacientes que están en caso funcional 2 hasta 4 incluso. Y bueno, si queréis más información, evidentemente podéis consultar los artículos, pero no entrar en más detalles. Aquí también os he puesto algunos artículos que hemos publicado en la unidad, que sí que lo que destaca, ¿no? Es que en el momento en que implantamos CardioMEMS, disminuye la hospitalización por insuficiencia cardíaca y también se disminuye el coste al implantar un CardioMEMS, ¿no? Es más, entre comillas, más barato poner un CardioMEMS que lo que costaría el seguimiento para descompensaciones por insuficiencia cardíaca. Otros artículos que se han publicado en la unidad son estos artículos que podéis ver. Hay uno de ellos que se realiza comparando el uso de ARNIS en el seguimiento y comparándolos con y sin el tratamiento con ARNIS, y como podéis ver en la gráfica, cuando se incluye el paciente que se pone el tratamiento con sacubitril/valsartán, disminuye la presión pulmonar media. En cuanto a nuestra experiencia en nuestros pacientes, nosotros llevamos más tiempo, ¿no? Nosotros hicimos el primer implante en julio del 2019, que luego, bueno, la suerte que tenemos aquí, y además lo tenemos aquí presente, al primer paciente que se le implantó. Y a partir de ahí tenemos 50 pacientes que están en activo, ¿vale? Y tenemos 64 que están inactivos. De los inactivos, uno no quiso hacer seguimiento, se le hizo el implante. Y el paciente, posiblemente por no tener toda la información, bueno, sospechamos que por no tener toda la información, se le hizo el CATE, se le implantó y posteriormente no quiso hacer el seguimiento por CardioMEMS. Uno de los pacientes hizo seguimiento, bueno, estuvo haciendo seguimiento, pero luego hizo seguimiento por PADES y ha sido éxito recientemente. Y un paciente pues, tuvo problemas técnicos desde el implante. Sí que hay que decir que en algunos pacientes aparecen problemas técnicos, pero imagino que como en cualquier seguimiento de telemedicina en los que aparezca un aparato electrónico. O sea, puede aparecer, yo creo que los problemas que tenemos técnicos y además se resuelven con bastante facilidad. Entonces aquí podéis ver, ¿no? La edad media de nuestros pacientes, tiene una edad media de 73 años, con un tipo de evolución
de 85 meses, ¿no? Y una mediana de 56. La FEB inicial del seguimiento es de una FEB más o menos de 44%, la FEB en monte del implante es de 47%, una calidad de vida de 28% y el Euroscale en el momento del implante es de 19, relativamente media, podemos decir. Aquí si vemos en cuanto al tratamiento de los pacientes que tienen implantado un CardioMEMS en nuestra unidad, a mí sí que me resulta curioso, ¿no? Que la mayor parte de nuestros pacientes están con anticoagulantes, ¿no? Y que el 89% de los pacientes evidentemente están con diuréticos, pero sí que el 80% están con betabloqueantes y aquí compiten, ¿no? Si podéis ver, con nitratos de hidralacina, IECAS, ARA2, ¿no? Entonces, aquí también vamos a la población que se le implanta generalmente el CardioMEMS, ¿no? Son aquí pacientes que están en fase funcional 2-3, muchos de ellos tienen una FEB preservada generalmente, bueno, un poco el perfil del paciente, ¿no? Y aquí podéis ver la xenomiqueta, sí. Pues aquí, ¿vale? Entonces la clase funcional del implante, la mayor parte de la clase funcional es clase funcional 3, me parece, sí, clase funcional 3, y el 38% de la población está en clase funcional 2. En cuanto a la experiencia del seguimiento de nuestros pacientes, si os fijáis aquí, la causa de éxitos predominante es la insuficiencia cardíaca, seguida de la causa no cardiovascular, y el 7,4% es la muerte súbita, siendo la de menor prevalencia el infarto. Lo que nosotros es como los datos que a nosotros más nos llaman la atención y los que más importancia le damos, sobre todo evidentemente aparte de lo que son los datos propios del paciente y demás, son los eventos que se registran por parte de enfermería, es decir, todos aquellas actividades que se registran a la hora de hacer el seguimiento del paciente, es decir, si se cambia medicación, si se llama al paciente porque ha aumentado la presión pulmonar, por lo demás. En cuanto a eventos registrados, se hacen 2.900 eventos desde el seguimiento. Y en cuanto a las mediciones, se hace una revisión aproximada desde que se implantó el primer dispositivo de un aproximado de 60.000 mediciones desde el primer dispositivo que se implantó. Como ha explicado Samar, que es lo que cuando se implantaron los dispositivos, claro, nos vimos que había una sobrecarga en la actividad del día a día y esa actividad no quedaba reflejada. Entonces, lo que se planteó con la que era nuestra supervisora en el momento, que era Violeta, era que eso tendría que quedar registrado de alguna manera. Entonces, se creó una agenda de registros, de control, ¿no? Aquí visita a distancia, sin el paciente, y entonces se registraban los pacientes. Entonces, lo que nosotros teníamos era una tecla de admisión masiva, entonces el paciente lo que se hace es que toda la agenda de CardioMEMS se admite de manera masiva, si son 50 pacientes, se da la TEC, se registra, o sea, se seleccionan todos, se admiten de manera masiva, luego se concluyen y evidentemente el paciente que llamas, que tienes que llamar porque tienes que modificar tratamiento, porque tienes que hacer cualquier actividad, entonces aparte registras la actividad que tú haces, si le llamas, si le citas para una visita, lo que sea, esa actividad queda registrada porque la actividad que hacemos se tiene que contabilizar como esa actividad que estamos haciendo. Aparte de las actividades que hacemos de modificar tratamiento, tanto diuréticos, vasodilatadores, las llamadas telefónicas y demás, lo que también hacemos es formación, tanto nacional como internacional. Hacemos en el hospital, hacemos fuera del hospital y la idea es intentar dar un poco a conocer que el CardioMEMS funciona, ¿no? Que prevenimos ingresos y prevenimos descompensaciones sobre todo, ¿no? Y un poco para que no sea todo tan teórico y tan así, lo que os traemos, os he pensado en traeros unos cuantos casos clínicos, que es un poco demostrar lo que hacemos, ¿no? Un poco porque no es todo ni tan serio y la verdad es que nos da mucho margen y tenemos unas cuantas experiencias y queremos compartirlas con todos, ¿no? Entonces, en el CardioMEMS, aparte de que te dé los datos de la presión pulmonar sistólica, diastólica y media, también tienes la opción de registrar la frecuencia cardíaca. Entonces, en el momento, como os he enseñado antes en la anterior presentación, se ve la curva de presión. Entonces, en la curva de presión puedes intuir el ritmo también del paciente. Entonces, esto te va dando información. Entonces, os he puesto este primer... la meto aquí. Entonces,
Entonces, por ejemplo, os he puesto este primer caso clínico. Entonces, en este caso clínico, si aquí salen lo que es el glosario de las mediciones. Si os fijáis, aquí la sistólica está en color rojo, el promedio sale en color azul y la diastólica sale en verde. Y podemos ver la frecuencia cardíaca de color morado, en color lila. Entonces, si aquí, como no nos podemos ver y nos puedo preguntar, no sé si está la opción de que alguien pueda contestar, pero si aquí podemos ver, está la curva de frecuencia, que está como muy estable alrededor más o menos, ¿vale? Aquí, si os fijáis, y de golpe, ¡puf!, hay como una subida. Entonces aquí hay un cambio de frecuencia. No sé si alguien quiere contestar, si alguien... ¿Tenéis el chat para contestar? Si alguien se anima. Damos un minutillo. A ver, Ah, mira, al chat. perfecto. Tenemos dos, a ver. Dos nubes más abajo. Ah, perfecto. Es trampa eso, ¿eh? Pues sí. Es la KNFA, esta paciente, ¿vale? Y la curva que se ve es esta. O sea, la paciente estaba en ritmo sinusal y en el momento del cambio de la curva cae en fibrilación auricular. Entonces, aparte del cardiómeno, darnos la información de la presión pulmonar del paciente, nos da información también del ritmo. Es decir, en el momento que tú haces la lectura de cuando entras en el CardioMEMS, tienes que también fijarte en la curva de ritmo, ¿no? Siguiente. Nosotras escribimos. Luego salen las que son en naranjas, que son las que comentaba antes Amar, que son las dudosas, que el sistema capta como... Ay, perdón, ¿eh? Bueno, aquí ya ha salido. Y aquí quiere decir que el paciente, si os fijáis aquí, hay como muchos espacios en los que el paciente no hace medición. Entonces aquí el paciente no tiene un 23% de cumplimiento de las lecturas. O sea, el paciente aquí no hace las mediciones más que el 23%. ¿De acuerdo? Entonces, este paciente es otro paciente, otro caso clínico. Si os fijáis aquí, sí que es verdad que en tiempo está como acelerado en el tiempo, ¿vale? Aquí hay como muchas mediciones y aquí en tiempo se va espaciando. Y aquí es como que no hay mediciones. Eso es un poco más difícil. Los que han estado en la unidad sí que lo saben porque lo vivimos. Entonces, es una de las complicaciones que pueden aparecer cuando se implanta un CardioMEMS, pero esto está puesto en catalán, disculparme, porque esto está puesto en catalán, y es que una de las complicaciones cuando se implanta el CardioMEMS es que puede haber una migración del dispositivo. Entonces, el dispositivo hemos dicho que está puesto en la parte izquierda al momento del implante, y aquí, si lo vemos, el paciente tuvo un episodio de tos aguda y migró a la parte derecha. Entonces se ve cómo migra a la parte derecha. No hubo ningún problema. O sea, sí se pudieron hacer mediciones igual, pero en la posición que ocupó en la parte de la almohada fue diferente. Tuvimos que poner otra posición en la almohada. ¿De acuerdo? Este es otro caso clínico. Si os fijáis aquí, que antes no hemos comentado, estos espacios que hay en rosita son espacios de hospitalizaciones. O sea, aquí podemos contar una hospitalización, otra hospitalización, hay varias aquí, otra aquí. Hay muchas hospitalizaciones, sí que es verdad que es en diferentes tiempos, pero hay muchos cambios de presión. Si veis aquí la tendencia, esta es la curva de tendencia que nosotros podemos ver en tiempo, es totalmente ascendente. Y aquí ya una última hospitalización. Entonces, ¿alguien tiene idea de qué puede ser? Si alguien quiere contestar también en el chat, si tenemos a alguien que se anime, damos un minutillo, ¿no? No pasa nada si se falla, ¿eh? No, es complicada esta. Es un paciente que estaba en IC terminal, ¿vale? O sea, un paciente que tuvo, sí, antiguamente cuando nos ponían, ¿vale? El chat me ha adelantado, pero... Mira, perfecto, muy bien.
La Laura Ruda creo que también ha hecho, es una de las que estaba en la unidad, pero bueno, muy bien. Es un paciente que estaba en IC terminal, o sea, es la curva exacta que nos explican cuando hablaban de IC terminal, que ingresaban y la curva iba como bajando, es exactamente esa curva, ¿de acuerdo? Este es otro caso clínico, ¿vale? Es un paciente que, perdón, que el ratón, es un caso clínico, está transcrito tal cual se copia del curso clínico, ¿vale? Es un paciente que llama al paciente, ¿vale? Porque le llamamos porque hay un aumento brusco fijaros aquí, ¿vale? Las curvas de presiones, hay un aumento brusco, ¿vale? Llamamos al paciente, refiere que se cansa un poquito más y que presenta un dolor en el pecho en relación con el esfuerzo que cede al reposo. Es un paciente con una cardiopatía isquémica. Coincide que hace 2 días que el CardioMEMS más o menos que está en aumento que el CardioMEMS está en aumento hace más o menos unos 4 días. Entonces aumentamos una hora de unidad por la noche, porque era por la tarde, y mañana visitan la unidad. Entonces, al día siguiente, ¿vale? Ese señor, cuando viene a la unidad, se estaba infartando. O sea, tuvimos la suerte de que vino a la unidad, hicimos curva de tropos, hicimos el electro y el señor se estaba infartando. O sea, la verdad es que tuvimos mucha suerte y bueno, por cambios de presión, al final, ¿no? Todas estas cosas son cosas que puedes prevenir, ¿no? Un poco, y para concluir, pues decir, ¿no? Que el CardioMEMS pues, se ha convertido en una herramienta esencial para reducir los ingresos por descompensación de la insuficiencia cardíaca en pacientes con IC avanzada, que la detección precoz del incremento de la presión pulmonar permite anticiparse a la aparición de síntomas de la descompensación de insuficiencia cardíaca y que reduce tanto las hospitalizaciones por IC como las visitas en el hospital, y que la enfermería juega un papel fundamental tanto dentro del equipo multidisciplinar como la detección y tratamiento de las posibles complicaciones del mismo paciente. Muchas gracias. ¿Sí? Sí. Muchísimas Bueno, gracias. Ahora creo que tiene una pequeña presentación el paciente experto. Sí, bueno, le introducirá Bea. Tenemos Vale. la suerte de contar con la propia experiencia de un paciente experto y de su cuidadora, que nos darán información de... enfermera experta, ¿no? Ya casi, que nos darán información de primera mano. Casi. Bueno, pues el señor Juan Antonio Martín es uno de los primeros pacientes que se les puso el CardioMEMS. Os lo presento un poco. Bueno, señor Juan Antonio Martín, Rosa, que estamos encantados de que estén con nosotros, y os presento un poquito su historia clínica, ¿vale? Entonces, el resumen es muy resumido, porque la verdad es que tiene para contar un libro casi los dos, pero bueno, es un paciente de 69 años, es exfumador, una hipertensión, una insuficiencia renal estadio 2, tuvo una AVC en diciembre de 2004, secundario a un trombo y un trombo intraventricular sin secuelas, una IT en 2014, hipertiroidismo secundario a amiodarona en 2017, está en seguimiento desde entonces, tiene una miocardiopatia no isquémica, se diagnosticó en 2004, lleva un DAI en previsión secundaria y se hizo una plate en ATRC en 2019. Se hizo una ablación de venas pulmonares con recidivas, debut de IC, que fue cuando hizo en seguimiento en la unidad, y entre 2017 y 2019 hizo múltiples ingresos por hemátomo de pulmón. Se implantó el CardioMEMS en 2019 y no ha vuelto a ingresar por IC, ¿vale? Sí que hay algunas descompensaciones que se han manejado ambulatoriamente. Ha hecho alguna descarga probada del DAI y ATP por TVs rápidas en el seguimiento. El estudio genético con variantes inciertas, que la parte de cardiogenética ya hace el seguimiento, bueno, están pendientes de revalorar en el seguimiento. Paroxismos de FA. La aparición de una IM severa en el seguimiento, se hizo un implante de CLIP en febrero de 2024 y entonces tiene una FEBI del 39 y una descarga de DAI por TV en abril de 2025. Aquí os he puesto el informe, ¿no? Al alta, los diagnósticos en los múltiples ingresos que hizo, ¿no? En febrero del 2017, perdón. En febrero del 2017, febrero del 2018, en julio del 2018, si no me equivoco, no lo veo bien. 2018, en diciembre del 2018,
aquí también en enero del 2019. Luego hizo 2 ingresos para ablación de las venas pulmonares y en julio del 2019 se implanta CardioMEMS. Desde entonces no hay más ingresos por IC, ¿vale? Problema agudo de pulmón, porque además, bueno, cuando ha dicho Samar nos hemos mirado, porque él era de los pacientes que hacían además agudos flash. O sea, me acuerdo que un día salió, creo que de la consulta, y al día siguiente o los días posteriores ingresó. Sí. Y luego el siguiente ingreso que ha tenido ha sido para el MitraClip. Entonces aquí el paciente, ¿no? Mejor, ¿no? Para muestra un botón, el paciente, el Jonathan lleva el CardioMEMS aquí, ¿no? Además es como lleva el DAI, es como el paciente muestra, ¿no? Lleva el dispositivo aquí, además él ha funcionado perfectamente desde el principio. La situación que teníamos previa al MitraClip, que ha sido el último evento que hemos tenido así como más relevante, era esta: cada 2 por 3 tenía descompensaciones, venía a la unidad, le poníamos furondo venosa, ¿no? Y si veis aquí, se ven perfectamente los cambios que hay de presión pulmonar, ¿no? Los incrementos, se ponía tratamiento, ¿no? Estas marquitas son las notas de aumento de diurético, bajaba y volvía a subir, las marquitas volvía a bajar y así. Y hasta que se implanta el MitraClip en febrero de 2024 y la situación posteriormente del MitraClip. Y la situación actual, que además lo hablábamos cuando justo estábamos viniendo hacia aquí, que esto ha sido esta semana, ¿no? Que bueno, por circunstancias familiares han tenido que comer fuera y demás, no sabemos si ha sido eso o no, pero sí que justo estos días hemos tenido que aumentar, bueno, íbamos a aumentar el diurético, lo hemos dejado en stand-by a ver qué pasaba. Y bueno, se ha normalizado y la verdad es que las presiones pulmonares estaban un poquito más bajas, se han puesto en su lugar y está mejor. Y tal como está ahora, ¿no? Después de todo eso que ha pasado, aparte de lo que vemos por el CardioMEMS, la situación actual, ¿no? Es esta. Y bueno, lo que queríamos un poco traerle, ¿no? Que pudiera contarnos un poco su experiencia hoy, sobre todo porque es un paciente que lo pasaron muy mal en esa época, ¿no? Lo conocemos de hace mucho tiempo y hay algunas de las personas que están conectadas que también lo conocen mucho, ¿no? Violeta y demás, que le tienen mucho cariño. Y sobre todo, pues lo que queríamos un poco que nos explicaran a todos, un poco sobre todo antes, ¿no? El cambio de antes a después, ¿no? Porque claro, es muy fácil nosotros hablar aquí sentados del CardioMEMS como algo que es fantástico y tal, pero sobre todo saber antes del CardioMEMS, ¿no? ¿Cómo vivías la situación de...? La variación del CardioMEMS antes y después es que antes, cada 2 meses, 2 meses y medio, estaba ingresado, 15 días, un mes aquí en Canruti. Desde que me pusieron el CardioMEMS no he vuelto a venir, afortunadamente. Y por ejemplo, cuando te plantearon lo del CardioMEMS, los dos, ¿os explicaron en qué consistía el CardioMEMS? Sí. Era una cosa que era para un bien para mí, no había ningún tipo de duda. Solo que sea para mejorar la salud, adelante. No tenía ningún riesgo, pues no podía haber duda alguna. Es que más mal de lo que estaba era imposible. Entonces tenías que hacer alguna cosa. No, la Violeta, ¿no? Sí, la Violeta. Os animamos a que si tenéis preguntas principal, bueno, para las 2 ponentes o para aquí el paciente experto y su cuidadora, pues que es el momento. Utilicéis el chat para ir haciendo preguntas. De todas maneras, con Tere habíamos preparado alguna. Tere, si quieres hacerles tú alguna pregunta hasta que la gente empiece a animarse. Vale, pues yo le voy a preguntar a la señora Rosa, que como cuidadora, ¿cómo ha cambiado vuestro día a día desde que lleva el dispositivo el Josep? Pues ha cambiado que ahora vivimos. Antes no vivíamos prácticamente, pendiente de si se resfriaba, si empezaba a toser, si cogía la gripe, y siempre estabas con el ay, ¿qué pasa? Hasta que, porque él no avisaba, ¿eh? Él era de los que decía, uy, me encuentro mal, o empieza un día a sudar y dices, ¿pero qué te pasa? O él coge, llama al 112 corriendo, que venga la ambulancia, apuradísimo. La primera vez estuvieron 2 horas y media para poder reanimarlo, ¿eh? De lo que se llegaba a ahogar sin el CardioMEMS. Entonces, pues claro. En casa.
en casa, porque claro, estaba en casa. Entonces, claro, la vida ha cambiado pues completamente de estar... Ahora vives de otra manera, vives más tranquila, sabes que detrás tienes una puerta, una gran familia que sabes que está pendiente de ti, cuando sabes que si pasa alguna cosa, si no es una, es la otra que te llama y te dice, tómate esto o súbete para aquí. O sea, es todo global, ha cambiado completamente la vida, completamente. Ahora tengo otra pregunta, pero es para los dos. ¿Qué consejo le daríais a otros pacientes y a sus cuidadores que estén empezando este proceso? Que no se lo piensen, que se deciden ya mismo, no hay ninguna duda posible. Y tanto. Una mejora para tu salud. Y tanto, y tanto. Pero ya. Y una tranquilidad para la Y una familia. tranquilidad para toda la familia, porque es que nosotros no vivíamos, ¿eh? Yo me he pasado horas y horas en urgencias con mis hijas viendo que se moría del líquido que tenían los pulmones y que te decían los médicos, es que estas horas que vienen ahora son primordiales. O sea, padecimientos, noches y noches aquí, en una silla, esperando a ver si se reaccionaba, si no reaccionaba. O sea que, vamos, es que es para no pensárselo, es para correr, que te lo pongan. Claro, hacer cola, ¿no? Para ponerse Tanto, casi. sí, La tanto, familia sí. gana en tranquilidad Tranquilidad, total. claro. Porque Bueno, ya sabe que estos episodios que tenían que eran en horas, por decir algo, ya no los hemos evitado. Como hay 30 días que te va, la máquina te avisa que no vas bien, que no funcionas bien, entonces evitamos llegar a los extremos. Cuando llegaba es ahogarse, es terrible. Es que la sensación de ahogarse es que te subes por las paredes, no sabes qué hacer. Terrible, terrible. Bueno, para mí ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Y me ha cambiado. Aparte de yo. Por supuesto. Teníamos alguna pregunta también preparada, tanto para Samar como para Bea. ¿Cuál fue el mayor reto al empezar a trabajar con CardioMEMS en vuestro hospital? ¿Quién quiere contestar primero? Samar, que yo llevo mucho rato. Me descansa un poquito. Para nosotros son retos, sobre todo, más que un reto, fue respeto, ¿no? De decir, bueno, esto, por mucho que te lo expliquen, yo recuerdo la reunión que además estaba de baja y fui expresamente porque dije, esto es psicodélico, ¿no? Esto es paranormal. ¿En serio me va a avisar cuando todo empiece? Es respeto. Y después cuando ya ves que sí, que tienen razón, que cuando llamas, ese paciente ya ha pasado mala noche o que realmente, yo qué sé, hay una gripe por medio y que al final eso también ¿no? es causa de descompensación, confías y te da tranquilidad. Te da tranquilidad porque sabes que cuando llamas estás a tiempo. Ese paciente no va a acabar ingresando. Incluso con la experiencia, cuando tienes un paciente que realmente, por mucho que sea adherente, tiene esa facilidad, ¿no? Por llamarlo entre comillas, de descompensarte, es que ya lo ves, este es candidato para CardioMEMS porque es que, ¿no? El efecto este de la puerta rotatoria, ¿no? Tal cual entra de urgencias, llega a casa y se vuelve a descompensar y vuelve a ingresar, ¿no? Lo explicaba muy bien la señora de Josep, ¿no? Que al final es la sensación de que, bueno, ¿ahora qué pasa, no? ¿Salimos de esta o no salimos de esta? Y ahogarse es lo peor. Entonces, te da la tranquilidad de cuando ves el perfil, acompañar a los cardiólogos en la indicación. Sí, además, ¿no? Añadir un poco, ¿no? Que el paciente cuando ya casi espera que le llames, ¿no? O sea, él ya percibe cuando le vas a llamar, ¿no? Yo creo que, Sí. ¿no? Sobre todo después del fin de semana o tal, percibe un poco cuando llamas o cuando llamas, incluso hoy me ha pasado con un paciente que llamó y dice, ¿quién eres? ¿La Bea o la tal? Porque ya está esperando que le llames, ¿no? Porque un poco ya sabe que algo está pasando, ¿no? Porque no tenga síntomas, pero sabe que o ha transgredido tal, ¿no? Sí, además es eso, que el paciente ya es conocedor de lo que hay porque lo ha pasado no una vez, sino varias, conoce muy bien los diuréticos, su efecto, sus tensiones, también te avisa.
hablo de las arteriales, entonces muchas veces cuando llamas, que te habrá ocurrido a ti también, ese paciente ya ha hecho su régimen flexible diurético porque él mismo ha visto que la cosa empezaba y le das también esa seguridad de decir, sí, has hecho bien, vamos vigilando, estamos aquí. No te estoy viendo, no te estoy tocando, no te tengo en consulta, pero estamos vigilando. Por eso la aplicación, que por tema de actualización de software, pues lo tenemos ahí como en stand-by, pero esa aplicación la encontré como ya... Fantástica. Fantástica. Los ¿Verdad fines de que sí? semana, Y fantástica. tanto. Bueno, él era uno de los que, él era uno de los pacientes que Claro. tenía esta aplicación. Pero es fantástica, porque tú el fin de semana Claro. bebías un poco más y sabías que el día siguiente tenías que tomar un diurético más porque te habías pasado. Claro. Mirabas la aplicación y decías, correcto, No. voy por encima del límite que me han marcado. Entonces, diurético que te quería. Que obviamente vosotros ya pues hacéis bien la dieta, estáis pendientes de los líquidos, sabéis exactamente pues eso, sabéis que os habéis pasado pues por lo que sea, ¿no? Que al final uno pues controla hasta que... Sí, sí. Pero eso te ayuda a decir, ostras, yo he ido con cuidado, pero a pesar de eso, esto pita, pues tengo que tomar medidas, ¿no? Porque ya sé dónde acabaré. Para mí ha sido lo de la aplicación de verdad, ¿eh? Yo me la miraba, digo, esto es como cuando el móvil te dice los pasos que llevas, pues te está avisando de que la PAP sube. Muy interesante. Tenemos una pregunta Sí, parece que se va animando y tenemos un par de preguntas, ¿verdad, Tere? de David Santiago. Una es, yo creo que es para el Josep y la Rosa. ¿Podríais decir que el CardioMEMS no es solo para el paciente, sino para su entorno familiar? Por descontado que sí. Toda la razón del mundo. Claro. Es más, lo vive mejor el CardioMEMS, el familiar, que no el implicado, porque el implicado muchas veces, cuando estás un poco así medio tontico, no te enteras de nada. Pero la familia sí que ve que no vas bien. Entonces, evitamos tener problemas. Que para la familia es una seguridad terrible y una tranquilidad tremenda. Y luego David también ha hecho otra pregunta, que esta es para Bea y para Samar. Durante los últimos años, ¿cuánto se ha aumentado la utilización de este dispositivo? Bueno, nosotros podemos decir que ha aumentado exponencialmente, porque nosotros comenzamos poniendo 5 o 6 dispositivos, llevamos 90 y comenzamos en 2019. Para nosotros ha aumentado muchísimo. Y yo no te sé dar datos a nivel ni estatal, no te sé decir eso, pero para nosotros, y creo que Samar también, ellos comenzaron poniendo poquitos, y creo que a nivel, como se está demostrando a nivel científico, que dan muy buenos resultados, yo creo que cada vez más centros se están implantando. Y al final depende también de los presupuestos, ¿no? Como todo. Pero sí que es verdad que empezamos con muy poquitos, 1, 2 al año, y actualmente creo que ya pasamos de los 10. Y de hecho hoy se ha colocado uno en un paciente que pobre es que, pero lo que os decía es que lo ves. Y bueno, al final también confías, ¿no? La gerencia, todos los que plantean todo el tema de presupuestos, al final confían porque es lo que comentaba Bea. Cuando miran el tema gastos, genera mucho beneficio a nivel económico. Luego yo tengo otra pregunta para ambas. ¿Habéis notado cambios en la adherencia al tratamiento de estos pacientes? A ver, yo ahí tengo varias teorías. El que es adherente y el que no, no lo es. O sea, y es así, o sea, no lo vas a poder conseguir. Sí que es verdad que como tú estás muy encima, es posible que aumentes ligeramente la adherencia, pero bueno, por ejemplo, nosotros tuvimos el caso de este paciente que le pusimos que era muy mal adherente tanto al tratamiento farmacológico como a las recomendaciones dietéticas y demás, y que se le implantó el dispositivo como medida para evitar los reingresos, y con todo lo que eso implica, y al final no se hizo ni una medición. O sea que, para mostrar un botón, yo creo que el que es adherente lo es, y además, por ejemplo, ¿no? Que la verdad es que eres el paciente ideal, también hay que decirlo, ¿no? Por la cuenta que Hombre, No, claro. pero es verdad que el paciente Claro. que es poco adherente,
bueno, puedes ayudarle a que sea más consciente, pero yo creo que necesita a veces un ingreso para darse cuenta de que realmente lo que le estás diciendo es real, ¿no? A veces les cuesta. Creo que es una cosa inherente del paciente, al menos con nuestra experiencia. Yo creo que también están mis compañeras que lo pueden decir por el chat también, pero Estoy de acuerdo totalmente porque además lo necesitas adherente. Es que lo necesitas porque cuando él te llama, además, es que me he encontrado en la situación de que el paciente te llama y te pregunta, ¿qué sale? Porque yo no acabo de encontrarme muy bien. Y tú ya lo ves, que esa curva no ha subido mucho, pero está en ello, ¿no? Que al final es bastante precisa, no esperas una, ¿no? De 10 a 20. Ya con el poco a poco que va subiendo, incluso la tendencia, ¿no? La buscas también cuando el paciente todavía está. Yo creo que la busca es la adherencia, pero estoy con Bea, si el paciente no es adherente, es que tampoco te va a ser adherente para las medidas. ¿Y qué retos o barreras encontráis al implementar este tipo de monitorización en la práctica clínica? bueno, yo, pienso sobre todo en la parte económica, ¿no? Lo que implica, ¿no? Porque la verdad es que tienes en mente muchos pacientes que se podrían beneficiar, pero muchas veces no puede llegar a todos los pacientes, ¿no? Pero, y luego que a veces no puedes hacer el seguimiento, no, el seguimiento sí, porque al final es virtual. Yo creo que es más una parte económica, ¿no? Porque nosotros, si tenemos un pool de pacientes aproximado de 1.500, pues posiblemente pues se lo pondrías a 100, seguro. Seguro que pondrías a 100 y ahora mismo pues que siempre tienes rondando 100, hay 10, 15 pacientes que son los que tienes en un hospital de día que van pues esa puerta giratoria, 10, 15 pacientes que son los que posiblemente los que más se beneficiarían. Pero bueno. Bueno, también la dificultad de si va a poder hacer las mediciones, ¿no? Que a pesar de que es muy sencillo, pues lo ideal es que ese cojín lo tengan siempre en la misma cama, que no sea un cojín que vayan trasladando para optimizar la medida. Bueno, son pequeños detalles, pero al final pues, estoy con Bea totalmente. El dinero acaba siendo lo que dictamina si puedes poner más o puedes poner menos. Vuelvo a animaros a hacer preguntas por el chat, que veo que estáis poco activos. Yo aprovecharé para preguntaros, entiendo que sois enfermeras muy especializadas en el tema, en práctica avanzada, en insuficiencia cardíaca, pero en el momento que se planteó el CardioMEMS, ahora hemos visto, nos habéis expresado que es un liderazgo enfermero, pero ¿esto estaba claro que lo lideraría enfermería en el momento en el que se inició en cada hospital o hubo rifirrafes? No, porque además, bueno, yo quizás que somos de los primeros que comenzamos aquí, la verdad es que cuando buscas bibliografía, o sea, el papel de enfermería con CardioMEMS no queda claro, o sea, queda claro en la participación de ensayos clínicos, pero no el papel propio de la enfermera en relación con CardioMEMS. Entonces, no queda claro el papel que desarrolla la enfermera como un rol autónomo. Entonces, era muy complicado. Nosotros aquí, porque tenemos la suerte que tenemos es que trabajamos en un equipo multidisciplinar y el rol de enfermera está como muy claro y tenemos una capacidad y una autonomía que probablemente no tienen en otros sitios, ¿no? Y eso nos da bueno, una capacidad total y absoluta de poder gestionar CardioMEMS, evidentemente porque tenemos una formación muy específica en insuficiencia cardíaca, igual que titulamos, igual que podemos gestionar CardioMEMS. Y si tenemos cualquier duda, tenemos el equipo médico que nos da soporte, ¿no? Detrás, pero que nosotras somos capaces de gestionar CardioMEMS, igual que podemos titular, igual que, bueno, porque tenemos esa base de formación detrás que nos avala, ¿no? Pero bueno, que casi si buscas bibliografía, o sea, no hay nada. No está definido. No. Además, en nuestro caso, en nuestro equipo contó con nosotras al 100% para este proyecto al final y además todo parte de la autonomía que la enfermedad de insuficiencia cardíaca cuenta en otros momentos como en la titulación de fármacos. No deja de ser una titulación de diuréticos, ¿no? Y además la sintomatología, la educación, la adherencia, todo forma parte de nuestros diferentes roles e intervenciones que tenemos en la práctica asistencial. Únicamente que este dispositivo pues, son los ojos que no tenemos ahí dentro para saber qué está ocurriendo, pero
el tema de reconocer los signos y síntomas, que sea capaz de avisarnos, ¿no? De reconocerlos y avisarnos, porque lo puede reconocer, pero hay pacientes que por diferentes motivos dicen, bueno, yo sigo con el tratamiento, que esto ya se me pasará, ¿no? Pues que sea capaz de llamarnos, el hecho de estar controlando, ¿no? Cómo se encuentra. A veces es un catarro, pero es igual, ya está descompensado, ¿no? Pues también explicarle, bueno, tenemos que este catarro, a lo mejor una GEA, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues que se llama, ¿cómo le llaman en los estudios? El sick day, ¿no? Pues ese día mejor tome, ¿se me escucha bien? Que he perdido ya. Sí. Que ese día no tome el Entresto, no tome, ¿no? Porque al final eso lo hipotensa, pero necesitas el diurético porque realmente esta viriasis lo está descompensando. Bueno, pues todo el conjunto, eso forma parte de nuestra práctica asistencial como enfermeras en IC. Entonces, realmente el CardioMEMS nosotros le llamamos el chivato. ¿Por qué? Porque nos está, ¿no? Diciendo lo que se está cociendo dentro y nos ayuda a adelantarnos. Mira, tenemos una pregunta de Violeta. En cuanto a la autonomía enfermera en la gestión de CardioMEMS, considero que también debería tenerse en cuenta en la toma de decisión de pacientes candidatos tan acotada. ¿Se está haciendo en vuestros centros? ¿Qué pensáis? ¿Tendría que haber como un comité de CardioMEMS? Yo me espero la respuesta de Samar luego. Fundamental. Como CardioMEMS, como de asistencia ventricular, todos estos dispositivos, la enfermera tiene esta visión holística que nunca, nunca, nunca tienen que olvidarse. Ya no es solo si anatómicamente se le va a poder colocar el CardioMEMS, es este paciente, sí, lo que decía, ¿no? Va a contar con esa habitación en la que pueda tener el cojín y no moverlo. En el caso de que no sea capaz de detectar si se está cogiendo bien la medida o no, va a tener a alguien que dé apoyo, ¿no? O cuando tú llames y ese paciente, pues yo qué sé, tiene una hipoacusia severa o tiene algún problema de la adaptación, pues lo pueda hacer. Tengo otra pregunta. ¿Vosotros estos pacientes los ingresáis para ponerles el dispositivo o les dais el alta el mismo día? Generalmente se intenta dar el alta el mismo día, excepto pacientes que por lo que sea hayan tenido algún problema durante el implante o lo que sea, pero se intenta dar el alta el mismo día o al día siguiente. Generalmente ingresan por hospital de día, se hace el implante, las primeras lecturas por la tarde y luego van a domicilio. ¿Y vosotros, Amar? Disculpa, que tengo un pequeño follón ahora. Nosotros en principio lo dan el mismo día, ya no hacen noche en nuestro centro. ¿Le hacéis algún tipo de formación o acompañamiento a la persona que se le va a colocar el CardioMEMS? Para darles a conocer y sobre todo también al cuidador, ¿no? Nosotras no, nosotras, bueno, es lo que ha preguntado Violeta, que yo creo que tendríamos que formar parte y, bueno, creo que tendría que haber un comité, igual que ha dicho Samar, en los ELBATS y demás, y que habrá que hacer una formación antes, durante y después. La formación ahora actualmente se la dan los técnicos los técnicos de la casa comercial. Sí. Y creo que tendría que haber una enfermera que ayudase para las dudas y demás. Que a veces cuando ha habido algún problema, pues ha sido alguna enfermedad de planta que ha rotado por la unidad y lo sabe, lo soluciona, o a veces ha habido un problema, pues cuando se ha ido de alta se le da una cita previa, una cita lo más precoz al alta y viene a la unidad y se le explica, pero tienen que venir con la maleta a la unidad y eso es un problema. Bueno, así como también los dispositivos DAI y demás, también sería interesante a veces la opinión de un paciente experto, explicarle al resto de personas que les van a implantar este dispositivo, pues qué implicación tiene, qué beneficios. Claro, ¿no? Y sobre todo, otra vez volviendo al mismo paciente, ¿no? Pero es que posiblemente ese paciente no era el mejor candidato para un implante de CardioMEMS, ¿no? Entonces, yo puedo quizás... nosotras en el clínico, ¿vale? Lo que hacemos es, primero le valora insuficiencia, luego se pasa al caso del hemodinamista, como se hacen ambulatorios, como sabéis, nosotros los vemos en la consulta, les explicamos un poco qué es el dispositivo, por qué, cómo es la almohada y todo lo demás. Entonces vienen al día del procedimiento, se les hace el implante, se les hace la educación al alta y luego el mismo día del implante se coordina para que venga el de la casa comercial a explicarles todo lo que es relacionado con la almohada y ya tiene también como la primera visita con la persona que lo va a llevar referente.
la persona que le va a llevar las medidas y todo lo demás, ¿eh? Y luego ya esa persona es la que le lleva en el tiempo. Esto es un poquito cómo lo manejamos nosotros, un poco para que estén lo menos perdidos posibles. ¿Cuántos CardioMEMS tenéis, Teresa? Nosotros tenemos como unos 28 o 29. Pero sí que es verdad que es lo que decís, ¿no? Que es como limita mucho, pues primero que no se implanta a todo el mundo, que hay unos criterios de inclusión, ¿no? Y de exclusión, que en otros países no los hay, ¿no? Cuando ya empiezan con esa insuficiencia, pues ya se implanta. Y luego, aparte, que bueno, el factor económico, ¿no? Que cada hospital tiene X dispositivos anuales y esto es lo que hay, ¿no? Sí, no podemos hacer más, hay cosas que no están en nuestras manos. Que no están en nuestras manos, sí, sí. Es lo mismo que el hecho de contar, ¿no? En el caso de Tere, con una consulta de enfermera de práctica avanzada que pueda hacer este seguimiento del principio a fin. En mi hospital eso no existe. Nosotras hacemos el seguimiento del paciente en IC. Cuando se indica el dispositivo, pues se indica. El día de la intervención es otra compañera la que está en el quirófano de hemodinámica. Está el representante de la marca, pues un poco dando soporte en la intervención. Y a nosotros nos vuelve ya con el dispositivo colocado en una visita habitual de las nuestras o añadimos alguna pues, para hacer seguimiento, pero sí que es verdad que la docencia o la formación en cuanto al cojín y demás, esto ya se encarga el representante, pero no hay una misma persona, como explica Tere, ¿no? Que está desde principio a fin. En mi caso no es así, en el Trueta no es así. Perdona, ¿eh? Nosotros lo que hemos hecho son unos trípticos, ¿vale? Que tanto explican el dispositivo como explican la almohada, ¿no? Y explican dónde poner la pala, cómo hacerlo, y entonces esto, antes de que vengan a la consulta, ya se les envía por correo, ¿sabes? Entonces ya cuando vienen a la consulta ya les suena un poco todo. No es que nosotros le vayamos a explicar, yo en sí no le voy a explicar todo, porque esto va a tener esa enfermera de insuficiencia cardíaca que le va a hacer el seguimiento. Pero sí le pongo en conocimiento de cómo va a ser, ¿no? Muchos de estos pacientes tienen muchísimo miedo a estar en un quirófano y a estar tumbados, ¿no? Porque piensan que no van a aguantar ese quirófano, piensan que a lo mejor en un momento dado se pueden poner malos, ¿no? Entonces, el explicarles ese previo va muy bien, ¿no? Para que vengan con tranquilidad, que sepan que se van a ir de alta, que sepa que ya van a hacer esa formación, cómo es la almohada, que ya contacten directamente con la persona que les va a llevar, ¿no? Entonces es una manera como de tener ese círculo como muy acotadito, ¿no? Bueno, veo que nos animáis a hacer preguntas. Pues daremos ya por concluido el webinar. Pues para concluir quiero agradecer sobre todo a los ponentes, a Samara, a Beatriz, a Joan Antón, a Rosa, pues por su generosidad de compartir su experiencia y su conocimiento de una manera tan clara y tan cercana, porque como veis no tenemos preguntas, ha quedado todo muy claro. También daros las gracias a todos los que os habéis conectado y bueno, una vez más hemos visto que la innovación en la salud pues cobra sentido cuando conseguimos que repercuta en la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Y desde enfermería tenemos un papel fundamental para liderar este cambio. Gracias a la Asociación Española y a la filial catalana por habernos dado esta oportunidad y recordaros que tenemos este webinar, estará colgado en la web, creo que a partir de mañana, por si alguno de vosotros pues, quiere recomendarlo o le ha quedado alguna duda. Y a través de la web podéis contactar con nosotros por si hay alguna duda. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias.